Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Seguimos este camino de la semilla agustiniana durante este tiempo, dejándonos iluminar por muchos de los textos que dieron o que dan más bien, dan razón del modo como la experiencia del resucitado en la vida modifica todas las estructuras, incluida aquella de convivencia y las relaciones con uno mismo, con los otros y con los bienes, que es un poco lo que Agustín nos va a hablar hoy en relación al modo como llega a él la experiencia del presbiterado, es decir, del sacerdocio y del ser obispo, del episcopado, donde, según el mismo texto de Agustín, nos va a decir que esto podía ser un gran privilegio, un motivo de búsqueda para muchos para sustentarse en el poder. Y es interesante ver el modo como Agustín plantea, más allá de tener o no una pulcritud desde dentro en relación a cuál debe ser la única posesión, la única a este texto, a este texto hermoso de San Agustín, que corresponde al sermón 355, una parte de este sermón 355, ¿no? Ahora bien, estoy mirando aquí la eco. Aquí estamos. Cuando hablamos de Agustín, tenemos que pensar en un hombre que tuvo un viraje en su vida de 360 grados, llamémoslo así, en relación a toda la reestructuración de su vida, de su pensamiento, de sus diversas relaciones y al final, cuando llega esa conversión de vida, cuáles son esos frutos y cómo lo manifiesta Agustín. Agustín habla en este sermón dando razón un poco de los siervos de Dios, de quienes comparten la vida con él, y nos comparte algo de la experiencia, más bien de la motivación que le lleva a asumir el ser presbítero y posteriormente obispo. Dice Agustín, vamos a leer el texto y luego hagamos un comentario aplicado a nuestra realidad. Eh, Dice Agustín, vivimos de tal manera que en la medida de nuestras fuerzas imitamos aquellos santos de quienes dice el libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Nadie llamaba propia cosa alguna, sino que todas les eran comunes. Este es un texto vértice de la configuración de la vida religiosa agustiniana, desde donde Agustín pretende construir desde su propia experiencia y desde sus propias grandezas y miserias la propuesta de una vida según el proyecto de Dios, ese que dibujaba la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, ¿no? Ahora bien, dice, continúa Agustín, yo, en quien por misericordia de Dios ven a su obispo, está hablando ya como obispo, está en un sermón, ven aquí a su obispo, vine siendo joven a esta ciudad, dice Agustín, muchos de ustedes lo saben, estaba buscando, dice Agustín, dónde fundar un monasterio y vivir con mis hermanos. Dice Agustín, aquí da razón un poco de cómo estaba dispuesto su corazón a eso que Dios le pedía. Dice Agustín, había abandonado toda esperanza mundana y no quise ser lo que hubiera podido ser.
Agustín había escalado muchas de las grandes posiciones, entre ellas, y quizás la más importante del tiempo, era ser la voz del emperador. Era un gran retórico, un hombre con una gran fuerza en la palabra. Y tampoco es cierto, busqué lo que soy. Agustín dice, esto que soy ahora no lo busqué, no era mi obsesión, no estaba en mi cabeza dándole vueltas y buscando por todos los medios llegar a esto que soy. Dice, elegí, dice Agustín, ser postergado en la casa de Dios antes que habitar en las tiendas de los pecadores. O sea, me separé de quienes aman el mundo, o sea, de todas las expectativas del mundo y de lo que se consideraba la felicidad de entonces, pero no me equiparé a los que gobiernan los pueblos. Estaba, según esto, Agustín, su corazón estaba buscando otra cosa, ¿no? Dice, ni elegí un puesto superior en el banquete de mi Señor, sino el último y despreciable, pero le plugó a él decirme, o sea, le agradó a él decirme, sube más arriba. Hasta tal punto temía el episcopado, fíjense lo que va a decir Agustín, hasta tal punto temía el episcopado que cuando comenzó a acrecentarse mi fama entre los siervos de Dios, evitaba acercarme a lugares donde sabía que no había obispo. Temía ser puesto en esa dignidad, ¿no? Me guardaba de ello y decía, Agustín lo dice, qué hermoso, y me guardaba de ello y gemía cuando podía para salvarme en un puesto humilde y no ponerme en peligro en otro más elevado. Mas, como dije, el siervo no debe llevar la contraria a su señor. No lo busqué, traté de estar un poco a la sombra, pero el Señor tenía dispuesto algo diferente. Vine a esta ciudad, dice Agustín en el sermón, vine a esta ciudad para ver a un amigo al que pensaba que podría ganar para Dios viviendo con nosotros en el monasterio. Vine como si me hallase seguro, porque la ciudad tenía obispo, ya estaba el obispo Valerio allí, estoy seguro, aquí ya hay obispo, y yo puedo dedicarme a estar con mis amigos, al trabajo, a la contemplación, al estudio de la palabra de Dios, que era lo que anhelaba San Agustín en su momento, ¿no? Dice, apresado, fíjense la expresión que usa Agustín, apresado, fui hecho presbítero y por este peldaño llegué al episcopado. Apresado, me tomaron, casi que me vi constreñido allí, fui hecho presbítero y a través de esto llegué al episcopado. Dice Agustín, nada traje, vine a esta iglesia con la sola ropa que llevaba puesta y como había proyectado vivir en un monasterio con hermanos, al conocer mi proyecto y mi deseo, el anciano Valerio, de feliz recuerdo, me dio el huerto donde se halla ahora el monasterio. Comencé a reunir hermanos con el mismo buen propósito, pobres como yo, que no tuvieran nada, que no tuvieran nada como nada tenía yo, que me imitasen. Fíjense que Agustín comienza con una fuerza impresionante su proyecto, su visión, su expectativa, aunque Dios poco a poco va a ir cambiándole un poco las direcciones, pero mantiene pulcro su espíritu. Igual que yo, había vendido mi limitado patrimonio y dado a los pobres su valor. Así debían hacerlo quienes quisiesen estar conmigo, viviendo todos de lo común. Dios mismo sería para nosotras nuestra gran riqueza, nuestra común posesión. Pues llegué al episcopado y vi la necesidad para el obispo
de ofrecer hospitalidad a cuantos asiduamente, dice Agustín, llegaban y estaban de paso. Fíjense cómo Agustín relata esos primeros tiempos, a cuantos llegaban y iban de paso, pues en caso de no hacerlo, se tacharía al obispo de inhumano. Hubiese sido improcedente desterrar del monasterio esa práctica habitual. Por eso quise mantener esta casa episcopal, el monasterio de clérigos. He aquí cómo vivimos. A ninguno le está permitido en la comunidad poseer nada propio, más tal vez algunos lo poseen, dice Agustín. A ninguno le está autorizado. Si algunos lo tienen, hacen lo que no le está permitido. Pienso bien de mis hermanos y por eso pensar y por pensar siempre bien, me he abstenido de una investigación al respecto, puesto que el hacerla me parecía como desconfiar de ellos. Dice, puede ser que no todos tengan ese mismo proceso de radicalidad que tengo yo. Un poco se percibe aquí el Agustín paciente, aún con los suyos, ¿no? Te sabía y sé que todos los que viven conmigo conocen nuestro propósito, conocen nuestra norma de vida. Hasta aquí el texto de Agustín. Fíjense qué texto tan profundo y qué tantos elementos tiene para la reflexión. Hagamos un breve comentario entonces al respecto. Podríamos llamar esta reflexión vivir sin poseer para poseerlo todo. Qué interesante este título, vivir sin poseer para poseerlo todo. Y vamos a tomar ese texto de Hechos de los Apóstoles 4:32, que es como una fuente de inspiración para el propósito de quienes quieren vivir la comunidad de vida, la comunidad de bienes, la fraternidad. El texto es, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Una sola alma y un solo corazón, donde Agustín agrega en ruta hacia Dios. Hay palabras del Evangelio que inspiran y hay otras que incomodan profundamente. Esta es una de ellas, porque no se trata solo de compartir bienes, sino de una, fíjense ustedes, de una transformación radical del corazón. Dejar de vivir desde la posesión para comenzar a vivir desde la comunión. Y San Agustín, lejos de idealizar este modelo, lo encarna con seriedad desarmante. Vivimos de tal manera que nadie llamaba propia a cosa alguna. Fíjense, esta es una, más allá de una descripción que en una consideración un tanto superficial podría estar referida a las cosas, no es a la vida, ya no entendida como una propiedad privada, sino como un bien que desde Dios se ofrece para el bien común. Entonces vivimos de tal manera que nadie llamaba propio a cosa alguna. No, el único bien que poseíamos en común y desde donde nos sustentábamos era Dios mismo, ¿no? O sea, no es, en Agustín, no es un discurso, es una forma concreta de vida lo que está proponiendo Agustín allí. Agustín no está hablando desde una gran intuición social, religiosa, monástica, está hablando desde esa su historia personal marcada muchas veces por decisiones radicales. Él mismo confiesa, abandonó toda esperanza mundana, renunció a lo que podía haber sido, eligió, fíjense, eligió no ascender según los criterios del mundo. Y aquí aparece una de sus intuiciones más finas, el verdadero peligro. Y esto yo creo que es el centro de lo que Agustín va a querer configurar en la vida fraterna.
el verdadero peligro no es tener cosas, sino que las cosas te tengan. Por eso, no solo dejó bienes, dejó pretensiones, dejó la lógica del prestigio que tanto influenciaba, dejó la necesidad de afirmarse, de ser, de tener poder para sentir que tenía una valía. Eligió, como dice el Salmo, ese Salmo que tanto amaba, ser pequeño en la casa de Dios antes que grande fuera de ella. Pero esta elección, esta decisión de Agustín, no fue en lo absoluto algo cómodo. Agustín reconoce que temía el episcopado. Fíjense, esto es muy importante. Agustín lo buscaba el episcopado, Agustín no buscaba los puestos de honor, no. Agustín reconoce que temía el episcopado. O sea, no lo busco, lo evito. Nos dice, trataba de ir a los lugares donde sabía que ya había obispos, porque dado que ya tenía una cierta fama, me podían estar buscando para esto, ¿no? Y esto resulta, digámoslo hoy, un tanto desconcertante, donde tantas veces se buscan posesiones, visibilidad, reconocimiento. Yo creo que en esto, a veces, y lo digo por los que vivimos la vida fraterna en comunidad, que vivimos procesos de conversión cada vez más en lo posible, más radicales a la conversión, se vive esto, ese afán de visibilizar, ese afán de reconocimiento, ¿no? Ahora, él, en cambio, huía, ya lo dije anteriormente, de los lugares donde podía ser elevado. Esto es una cosa interesantísima, o sea, no es la búsqueda del poder por el poder. ¿Por qué? Porque entendía algo que nosotros, de alguna manera, querida comunidad, hemos olvidado. Cuanto más alto es el puesto, más expuesto está el corazón. Oh, esto es importante. Cuanto más alto el puesto, más expuesto el corazón. Y quien no ha aprendido a no poseer nada, termina poseído por lo que alcanza. Este es uno de los peligros y de las afecciones del corazón que más nos perturba a todos, yo creo, no solo el fraile, sino cualquier ser humano y cualquiera en la vida cristiana siempre está tentado a esto, ¿no? La escena de su ordenación, digámoslo así, es casi dramática, ¿no? Llega a la ciudad, y dice, es apresado, hecho presbítero y luego obispo. Se encuentra con un paquete completo que no buscaba, que temía de alguna manera. O sea, no trae nada consigo, llega con lo opuesto y desde ahí comienza una experiencia profundamente evangélica. Reunir hermanos que como él no tengan nada propio para que Dios mismo sea su única riqueza. Esto no es eh, de ninguna manera algo romántico, ¿no? Eh, esta es una antropología teológica. O sea, solo cuando el hombre deja de apoyarse en lo que posee, puede apoyarse verdaderamente en Dios. Y esto sucede. Cuando dejamos de apoyarnos en las cosas que nos ofrecen esa gran seguridad, comenzamos a apoyarnos verdaderamente en Dios y desde ahí comienza a vivirse una experiencia diferente. Sin embargo, Agustín para nada es ingenuo. Yo creo que esto tenemos que, fíjense que son muchas enseñanzas, para nada ingenuo. Sabe que la comunidad no es perfecta y eso lo sabemos todos los que seguimos la vida fraterna en comunidad. No es una comunidad perfecta, es una comunidad que en su configuración, desde su opción y desde el Evangelio, desde la iglesia, es una comunidad perfectible, ¿no? Sabe que algunos pueden tener cosas ocultas, que no todos viven con la misma radicalidad, sabe que hay una serie de ritmos,
Y aquí aparece otra enseñanza silenciosa, pero poderosa. Él decide confiar, como que cada uno vaya viviendo, vaya enraizando en Cristo su vida y en esa medida vaya haciéndose semejante un poco a lo que él venía a ser. O sea, no porque ignore la fragilidad humana, sino porque comprende que la comunión no se construye desde una sospecha permanente, sino desde la verdad compartida. Sabemos esta verdad y queremos poco a poco irnos configurando en ella. La norma es tan clara, nadie debe poseer nada, ¿no? La lucha es concreta, vivirlo de verdad no es para nada fácil. Nadie debe poseer nada, o sea, su corazón no debe estar atacado absolutamente a ningún bien. Habrá muchas cosas porque de los bienes dependen nuestras necesidades, pero que el corazón se ataque a ellos de tal forma que pierda la paz, que pierda la tranquilidad, ya eso es otra cosa, ¿no? Esto interpela directamente nuestra vida hoy, ¿no? Aunque no vivamos en un monasterio, la lógica de la posesión pues nos atraviesa a todos. O sea, no solo poseemos cosas, fíjense ustedes, poseemos tiempo, relaciones, ideas, incluso personas. Ese tema de la posesión llega a unos límites desconcertantes. Decimos, por ejemplo, mi vida, mi espacio, mi proyecto, y poco a poco el corazón se encierra y va tomando esa afección de la posesividad, ¿no? Y ahí comienza la contradicción, ¿no? Queremos a Dios, pero sin soltar lo que nos asegura. Queremos comunión, pero sin renunciar al control. En la familia, por ejemplo, esto se ve con claridad cuando cada uno defiende lo suyo, su razón, su tiempo, su comodidad. La unidad se resiente muchas veces por ese individualismo enraizado que tenemos. En la vida social, cuando el interés personal prevalece sobre el bien común, la convivencia se deteriora, ¿no? Y en la vida espiritual, cuando incluso la relación con Dios se vuelve utilitaria, buscando más recibir que entregarse, el alma se empobrece, la posesión en todas sus formas termina aislando. La propuesta agustiniana, entonces, querida comunidad, eh, no es simplemente no tener. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro, porque la vida supone un uso consciente, racional, moderado, inteligente, sabio de los bienes. Entonces no es simplemente no tener. Es una lógica muy diferente a otros grandes santos como San Francisco, ¿no? No es no tener, sino vivir de otra manera, hacer de Dios la verdadera riqueza común. Necesitamos las cosas, pero por supuesto, no solo de pan vive el hombre, pero tampoco sin el pan vive el hombre, no. Esto cambia el centro. O sea, ya no se trata de cuánto tengo, sino de a quién pertenezco. Ya no se trata de asegurarme, sino de confiar. Y entonces ocurre algo paradójico. Quien no posee nada como propio comienza a vivir con libertad, una libertad que el mundo no puede dar. Importante esto. No falta nada, sobre todo no falta Dios. Por esto exige una conversión concreta. No basta admirar la vida de Agustín, hay que dejarse tocar por ella. ¿Qué cosas? Buena pregunta esta. Creo que todos lo tenemos. ¿Qué cosas me poseen hoy? ¿Qué no estaría dispuesto a soltar? ¿Dónde estoy buscando seguridad fuera de Dios? Una pregunta buena. Son preguntas, sin duda, querida comunidad, incómodas, sí, pero necesarias si queremos que la fe deje de ser un adorno y se convierta en un verdadero
en un verdadero testimonio de vida. Agustín lo entendió bien. No se trata de ocupar un lugar alto, sino de vivir en verdad delante de Dios. Y desde ahí incluso, en medio de las responsabilidades grandes, y quiero pensar un poco en nuestro hermano, Agustino, el Papa León, cómo vive esa gran dignidad de ser sumo pontífice y cómo en la medida que va despojando su corazón de las raíces de un poder malentendido, entonces comienza a vivir, a dejar que Cristo viva en él, conservar un corazón libre, no apropiado, no cerrado, un corazón que comparte, un corazón que confía, un corazón que se deja sostener, porque al final la gran cuestión no es cuánto tienes, sino si lo que tienes te impide pertenecer o no a Dios. Yo creo que esta semilla agustiniana para este día nos propone itinerarios y el mayor itinerario es revisar un poco esto. Eh, no son los bienes, es la dirección que mi corazón le da a ellos. ¿Qué relación tiene con ellos? Pidámosle pues al Señor que nos ayude a revisar profundamente esa relación que tenemos en relación no solo a las cosas, sino a las responsabilidades, aquellas asignaciones que el Señor nos va poniendo en el camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida tarde para todos. Dios los bendiga, la Virgen los guarde.